Dios está con nosotros y así como nosotros también el pueblo de Israel vivió tiempo donde no había dirección, no había una visión clara. La visión se había nubilado, la visión estaba borrosa y por eso, en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra que viene de parte de Dios, porque la visión de Dios, la visión, es una visión que merece atención. Y en eso es que voy a basar el mensaje de la palabra en esta mañana, porque la visión nos da propósito, la visión nos da dirección para poder caminar en la voluntad de Dios aquí en la tierra. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir en su voluntad. Los que tenemos algunos añitos más sí, que otros, llegó un periodo de nuestra vida donde necesitamos ir al oftalmólogo para que nos revise la vista, porque de pronto nos dimos cuenta que lo que antes podíamos hacer sin gafas, sin anteojos, ahora es como que ya no se nos borran las letras y necesitamos inclusive imprimir hojas en el tamaño 16 más o menos, aunque con gafas, pero necesitamos tener bien clarito lo que vamos a leer, y entonces necesitamos ir al oftalmólogo, necesitamos ir al oculista, que nos midan la visión, a ver cómo estamos de visión. Y en esta mañana pues Dios nos va a invitar a hacer un examen exhaustivo para ver cómo está nuestra visión. Si estamos sufriendo de presbicia espiritual. Yo a partir de los 40 comencé a utilizar gafas, han pasado unos añitos y cuando fui al médico me dijo que iba más o menos hasta los 65 años, me dijo va a ir perdiendo la visión, cada vez la va a ir perdiendo. Y uy, qué mala noticia, dije yo. Y pero era verdad. Era verdad, así que lo que comenzó a hacer unas gafas con poca medida para poder tener, luego cada vez se fue aumentando más, ¿sí? La necesidad para poder tener una buena visión y poder yo, ver, ¿no? Porque, el dicho dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y hay algo que necesitamos saber en este tiempo, es que Dios quiere aclarar en nosotros más la visión que nació en el corazón de Dios. Cuando hablamos de visión, y por eso es que Dios ha planeado este tiempo, ¿sí? La iglesia CFC de Santander está invirtiendo para poder traer personas que nos desafíen para poder enfocarnos correctamente en la visión. Y si, se nos ha nubilado un poco la visión y comenzamos ya a decir, no, las misiones no son para mí, pues Dios quiere que volvamos a ponernos colirio en los ojos para poder ver como Dios ve. Amén. Porque Dios quiere alcanzar, no solamente que usted experimente la bondad de Dios, sino también aquellos que no le conocen. Pero para que ellos puedan ser alcanzados, pues nosotros tenemos que tener una buena visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para esta sociedad, para nuestra querida Santander, para Cantabria, para España, para Nigeria, hasta lo último de la tierra. Esa es la visión de Dios. Por eso nuevamente Dios vuelve a recordarnos, y algunos que están recién llegando al camino del Señor, queremos decirles que la visión de Dios no es una visión corta. La visión de Dios es una visión larga, y por eso Él está buscando hombres y mujeres con visión de águila que puedan ver más allá y puedan ver todo lo que Dios tiene preparado de antemano para su vida, para su descendencia, para nuestra iglesia, para España y hasta lo último de la tierra. Y se nos decía recién que misiones somos todos y que de alguna manera todos podemos ser parte de la obra misionera. Hace años atrás Dios nos viene enseñando y nos ha enseñado acerca de las diferentes maneras de hacer misiones. Dios vuelve a
a darnos anteojos ahora para que podamos agudizar la visión nuevamente. Y si por ahí la circunstancia o otras situaciones nos empezaron a hacer que la visión se comience a ver borrosa, pues Dios va a traer colirio en esta mañana para que podamos ver y sentir como Dios siente. Aunque usted no diga amén. Porque si hay algo que Dios quiere en este tiempo, es que su iglesia pueda marchar en el propósito y cumplir con el llamado que Dios le ha hecho. ¿Sabe? El pueblo de Israel, desde Génesis, pues hay personas que dicen, pero ¿dónde está esto de las misiones? Quiero decirle que en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nos muestra que al final de los tiempos, ante el trono blanco estarán gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la primer promesa de redención para la humanidad, hay un hilo en todos los libros de la Biblia. Se habla de la obra misionera y de lo que Dios espera que su iglesia, su pueblo, pueda cumplir. Al pueblo de Israel, Dios le entregó el desafío, les dio una visión clara. Dios le mostró y le dijo que ellos iban a estar en las naciones, pero el estar en las naciones no significaba que ellos tomaran o adoptaran las costumbres de las naciones y se apartaran de Dios, sino que el pueblo de Israel, que amamos y bendecimos porque amamos al pueblo de Israel, porque es un pueblo escogido por Dios, pero a través de los tiempos, y vemos los escritos proféticos y todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, cómo Israel fracasaba una y otra vez en presentar el plan de redención a las naciones. El Señor le dijo a través de un profeta que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ese fue el mensaje, fue un mensaje claro. Esa es la visión de Dios. Pero ellos se dejaron atrapar por la influencia de ese tiempo de las naciones y comenzaron a contaminarse. Comenzaron a apartarse de la verdad de la palabra. Comenzaron a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso eran los tiempos de antes. Bueno, estamos en tiempos similares. Pero es un tiempo donde la iglesia va a poder salir victoriosa, porque va a aclarar su visión y su lugar en el reino y en la extensión del reino. Y para eso necesitamos poder pedirle al Señor que nos ayude. Cuando comenzamos en nuestra vida a tener una visión borrosa, que es el síntoma de la vista habitual que nos lleva a consultar por qué estoy viendo todo borroso, pueden ser diferentes las causas de la visión borrosa. Por lo general, se habla de una disminución de la nitidez o claridad que se ha ido desarrollando gradualmente. A mí me dijeron los oftalmólogos que la presbicia comenzaba más o menos en el tiempo que yo empecé a ver todo borroso, de los 40 y hasta los 65 años va a ir teniendo pérdida. Esa es la noticia que me dieron de la visión, y eso se cumplió. Ya pasé esa fecha, así que declaro que ya se paró ese crecimiento de falta de visión en mi vista, ¿no? Y por eso necesito esta ayuda. Pero qué bueno saber que para que nosotros podamos tener una visión clara y no borrosa del propósito de Dios, aquí está escrito lo que Dios espera, que cada uno de sus hijos caminen en la verdad de la palabra. Y a la luz de la palabra, la persona que no posee visión en cuanto a su vida y destino, pues está programado para vivir siendo, no sé, la palabra suena fuerte, pero siendo un mediocre en su vida.
como cristiano. Y no va a crecer porque su visión está obnubilada. Yo no estoy soltando maldición, ¿no? Por la duda ustedes háganse de todo. Sino que uno puede ver cómo el enemigo ha tratado de obnubilar la visión de la iglesia para robarle el propósito por el cual fue llamado, fue escogido para hacer luz. Como se nos decía, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros grupos de hogar, en el barrio, en la ciudad, en el campo, en las aldeas, en las naciones. Dios espera que su iglesia pueda tener los ojos bien despejados para ver que Dios ya le ha dado un propósito eterno a su vida y que ese propósito se cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Dios lo hará. El que tiene una visión clara de lo que Dios espera en su propósito sabe cómo va a ser para dar el primer paso. Dios sigue llamando a su iglesia a un compromiso mayor, a una mayor visión, a mayor claridad. Y por eso cada taller que le animo a que no falte al Congreso, de paso hago el chivo, no expiatorio, sino el poder animarles, porque precisamente de eso va a hablarnos fuertemente el Señor. Es para animarlo, no para que no vengan. No, si me va a llamar mejor no vengo. Suele suceder, dice, no, culto misionero no, porque ahí te mandan a las naciones. No, es que precisamente tú tengas que estar en las naciones, gloria a Dios, y Dios te llama para poder pasar barreras transculturales, pero todos sí hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión. Está considerado que el 1% de la iglesia sale al campo misionero. Y el 99% hace su parte en la visión. ¿Y sabe cuál es la parte del 99% de los que estamos aquí? Si somos 100, uno se va. A ver, mírelo. No, mire. Porque lo vamos a enviar. Los 99 restantes, ¿qué hacen? Sí, Señor, envíalo, porque si no lo envía, yo te lo envío. No. Sino que podamos aclarar un poco de lo que ya sabemos, que está en la palabra, pero que las circunstancias o aún las situaciones que a veces nos toca vivir hace que no cumplamos con la visión de Dios hasta lo último de la tierra. Dios me hablaba y me decía, América, cuidado que puede ser una última llamada. Me hablaba a mí, ¿no? Por las dudas. La miopía trae consecuencias serias, no deseadas. Y cuando la iglesia pierde el rumbo de lo que es la visión misionera, está camino a tener una miopía acelerada que puede hacer que termine y acabe con la visión que nació en el corazón de Dios. Que nunca se nos ocurra siquiera. Y por eso Dios dice, hoy quiero nuevamente recordaros mi propósito eterno, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La palabra del Señor nos muestra que siempre que hubo falta de visión en el pueblo de Dios, eso fue catastrófico. A través de los tiempos vemos como el pueblo de Dios, aún que Dios le entregó un plan específico, cómo tenían que actuar, bajo qué leyes tenían que caminar, ellos decidieron muchas veces hacer caso omiso a las advertencias. Pero hubo un remanente, siempre hubo un remanente. Y qué bueno saber que hay remanentes fieles que no negocian con la visión misionera, que saben que viene del corazón de Dios. Porque déjeme decirle que lo que estamos viviendo en este tiempo, ya el Señor lo dijo que sucedería, ¿no? El amor de muchos se enfriaría.
habría falta de amor natural inclusive. Y una serie de señales que han sido y se van cumpliendo a través del tiempo. Pero hay una señal que Dios dijo que va a suceder y esa es la que nos corresponde a nosotros. Y esa señal que el Señor soltó antes de ascender, dijo el Señor, y será predicado el Evangelio. Mateo 24. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando sea predicado el Evangelio en tu entorno, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en España, pero también hasta lo último de la tierra. Mientras estamos aquí, mientras estamos en Jerusalén, podemos ser parte de la extensión del reino hasta lo último. Hay hombres y mujeres que Dios ha llamado para salir de su comodidad, de su confort, a poder ir a otras tierras desconocidas. ¿Quién son los misioneros dispuestos a predicar? Este tiempo está saliendo una familia de Argentina para Nigeria, donde ya yo considero esto, ¿no? Cuando uno escucha las estadísticas, dice más de 2.500 personas a diario o mensual, no sé cómo dijo, pero la estadística nos mostraba una realidad. En Nigeria hay persecución hacia la iglesia. Y hay personas dispuestas a dar su vida. Mientras nosotros estamos diciendo o tomando por esa visión que se nos ha obnubilado quizás, tomar la decisión de decir, pues, que vayan ellos. Yo me quedo acá. Quiero decirle que usted puede ir con ellos también. Sus oraciones son importantes. Cada oración que usted hace a favor de la obra misionera y de los misioneros que han sido enviados, viene con recompensa de parte de Dios. Almas ganadas, es la mejor recompensa. Almas ganadas para Dios. Una corona que el Señor entregará a los que obedecen a su palabra. El libro de Lamentaciones lo escribió un profeta también llamado, o mal llamado, ¿no? Porque la verdad que la condición en la que estaba el lugar era terrible. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y cuando vos ahondás en los capítulos de Lamentaciones te encontrás con realmente lamentaciones por ver gente que había perdido la visión. Dios llamó a su pueblo para ser un pueblo de bendición, para bendecir a otros. Dios no los llamó para que ellos estuvieran en derrota. Dios no los llamó a ellos para que Dios tuviera que bajar su mano. Fuerte esta palabra, pero está escrita para que nosotros podamos meditar en ello. Lamentaciones capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor, el pueblo de Dios, dice que sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes, personas de autoridad, están entre las naciones donde no hay ley. Cada cual hace lo que se le da la gana. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Así vivían en ese tiempo. Gracias a Dios que en este tiempo no. Le dan gloria a Dios por eso. No aceptaban el consejo de Dios ni de la palabra. Estaban embotadas su visión en sus propios razonamientos. Y Dios llamaba la atención y le decía, sus reyes, sus profetas, hasta los hombres de Dios, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. O sea, los que tenían que tener una conexión con Dios para poder bajar la palabra profética al pueblo, no tenían comunión con Dios, no había una comunión genuina con Dios. Entonces no había visión en ese tiempo. La Nueva Traducción Viviente dice, las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra. Él rompió sus cerrojos, Nueva Traducción Viviente, sus cerrojos y sus barrotes. Sus reyes y príncipes fueron desterrados a tierras lejanas. Su ley dejó de existir. Sus profetas no reciben más
visiones de parte del Señor. Triste, ¿no? Que un profeta deje de ejercitar su ministerio por falta de visión. Porque es uno de los ministerios de la iglesia. Y entonces Dios llama la atención a través de este libro para que el pueblo pueda meditar en sus caminos. Dios en su amor y su misericordia siempre llamó a hombres y mujeres para que escuchen su voz. Algunos escuchan, otros les cuesta escuchar. Ya ese sería otro mensaje, ¿no? Otitis espiritual. Otitis espiritual, ¿no? Yo iba a ponerle al mensaje primicia espiritual, pero me decía, no, explique bien lo que es la primicia. Bueno, necesitamos tener la visión clara de lo que Dios quiere. Yo sé que usted la tiene, pero le animo a que siga trabajando en ello y siga esforzándose para ser parte. Aquí se ha invertido en un cartel en la entrada. Lo leyeron, ¿verdad? Los que están de hace varios años ya conocían de ese afiche, ¿no? Que está de este lado. ¿Alguien lo vio? ¿Quién lo vio? No, yo sé que estaba saludando. ¿Qué decía el cartel? Lo vio, pero no lo leyó. Tenía la visión borrosa. Misiones se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que se quedan. O sea, quizás yo no vaya al campo transcultural, pero yo oro por aquellos que han sido enviados. Y de esa forma hago misiones. Y tengo la visión clara de lo que Dios quiere. Y misiones se hace también con las manos de los que dan. Y por eso el reino se puede seguir extendiendo. Podemos seguir en la visión de 30 iglesias para el 30, porque hemos entendido que nosotros somos las manos de los que van. Inclusive, parte de los que están aquí, de adolescentes, de los niños aún, o de los jóvenes que están allí con sus maestros, Dios los está preparando. Hay un semillero, porque esta es una iglesia misionera. Y hay un semillero que Dios está preparando para las naciones. Mi desafío es primeramente que oremos por los que ya han sido enviados. El que el Señor me ponía, pídele a la iglesia que no deje de orar por los que han sido enviados. Que siga haciéndolo, porque de esa forma vamos a hacer que el mensaje del evangelio corra y la palabra de Dios sea glorificada. Y usted va a ser parte en esta visión. Qué lindo saber que las abuelas ya están orando por sus nietos. ¿Cuántas abuelas hay acá? Que Dios puede llevar a una de esas naciones donde el evangelio es perseguido y que tenemos que estar dispuestos a soltar, a aprovechar bien a los nietos mientras están y crecen. Usted que pueda hacerlo, aprovéchelos. Yo me gozo, yo cuando veo a los abuelos acá aprovechando a sus nietos, me da una alegría. ¿No? Yo no puedo tener esos tiempos físicos. Bueno, hoy gracias a Dios a la tecnología ya tenemos videoconferencias, llamadas. Pero hace muchos años atrás, cuando Dios me llamó al campo misionero, no teníamos esas opciones, ¿no? Y entonces había que soltar a los nietos. Yo cuando salí ya era abuela. Me hicieron abuela muy joven, a los 39 años. Y recuerdo que Dios me dijo, porque el que no deja América, padre y madre. Y luego Dios me habla en lo personal y me dice, y nietos. Le digo que cuando me sonó eso, me caían las lágrimas más que el tango. Se me cayó varios lagrimones. De pensar que no iba a ver crecer a mis nietos, que no los iba a llevar al cole, que no los iba a malcriar. Por amor a Dios y a aquellos que todavía no han sido alcanzados.
¿Estás dispuesto a soltar a tu hijo para las naciones? Puede que sea uno de estos pueblos no alcanzados. O puede que sea acá en España. Entonces te dice, amén, que sea acá cerquita mejor. Es donde Dios determine. Amén. Aunque haya poco amén. Y entonces quiero llevarle la palabra a 1 Samuel también, para que veamos un personaje que fue llamado por Dios en un tiempo en que la visión escaseaba. En un tiempo que Dios es especialista en llamar cuando Él quiere, ¿sí o no? Aunque a veces parece que fuera difícil el momento, ¿no? Y ahora se le ocurre al Señor llamarme para enviarme. Y sí, porque el Señor sabe que sos obediente, que le amas al Señor y que lo vas a hacer. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice que el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba. ¿A quién? ¿A quién ministran los jóvenes? ¿A quién ministramos? Para animarlos, ¿vio? Pues yo me hago la joven, bueno. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Tremendo. La palabra de Jehová, la palabra de Dios escaseaba. Mucha filosofía, parece en estos tiempos, ¿no? Empoderamiento, mujeres poderosas. No. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, amén. En aquellos días la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. Estaban teniendo mal la vista. Estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Miles de años atrás. Estaba allí ministrando. No había, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, ya estaba cieguito el viejito, de modo que no podía ver, estaba anciano. Samuel estaba durmiendo en el templo, en la casa del Señor, como muchos jóvenes que parece que ya le falta traer la cama nomás, porque le sirven al Señor y se llama mamá, uy, me voy a salir un poquito, mamás. Siempre oramos para que nuestros hijos les sirva al Señor, amén. Entonces no sea piedra de tropiezo para sus hijos. Porque a veces las mamás, te la pasás en la iglesia. ¿Y por qué oraste vos? Llévate la cama. ¿Te llevó la camita? Bueno, eso pasa en Argentina, acá no. Hice un paréntesis así. Bueno, él también estaba durmiendo en el templo de Jehová. Bueno, acá hablando espiritualmente, no se vayan a dormir, por favor. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió como responde la iglesia al llamado misionero. Están más animados que el primer servicio, sí, les cuento. Allá tuve que repetir la opción. Heme aquí. Se nota que hay majo. No desmerezca así, hermana. Wow. Primero él no podía todavía discernir quién era y pensaba que era el sacerdote que lo estaba llamando. Hasta que fue allá repetidas veces el Señor lo llamaba. No sé a cuántos aquí Dios le ha llamado repetidamente. Para que mediten esto. Hasta que pudo decirle al Señor, por dirección del sacerdote, lo que tenía que hacer. Aunque el sacerdote ya tenía oscurecida la vista, pero lo pudo guiar a Samuel a que hablara con Dios. Aunque él, podríamos decir en este tiempo, hablaba pero no tenía autoridad, porque no tenía autoridad ni con sus hijos en su casa.
mandaban sus hijos y no ellos. Antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llama a Samuel y él responde: heme aquí. Eran días de profunda apatía espiritual. La falta de carácter del líder, la falta de carácter, no sé, de ese tiempo, hacía que aún en la casa de Dios fuese contaminada. Los sucesores del líder estaba dejando un legado contaminado. Hijos pecando y haciendo pecar a la gente. Porque por sus actos la gente comenzaba a murmurar. Y la murmuración es una lepra que contamina el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, somos una iglesia. Por lo tanto, la murmuración no tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Haga un consejito de esta anciana ya. Algo que le he pedido al Señor es que Él ponga sello en mi boca antes de que yo murmure o hable mal o maldiga. Porque le regalo Deuteronomio 28. Hay bendiciones para los que bendicen, pero en el mismo 28 hay esa palabra que ni siquiera la quiero nombrar: maldiciones para los que maldicen y no obedecen. Les decía hoy, yo sé que esto nos saca muchos aplausos, encima un culto misionero, y me vienen a hablar de esto. No, esas son apreciaciones mías. Yo sé que usted está muy atento porque quiere estar bajo la visión de Dios, la visión celestial. Amén. Y puede trabajar en ello para que, dice que en ese tiempo nadie, desde el menor al mayor, nadie hacía las cosas bien. El origen del problema es que no había palabra. No amaban la palabra, no buscaban la dirección de la palabra. Dios había dado mucha palabra. Eso era un serio problema. Y eso hacía que hubiese falta de visión. Yo quiero animarte con esta palabra. Cuando hablo de animar, bueno, muchos le llaman como es, ¿no? La palabra en la Biblia, exhortar. Cuando uno va al significado de la palabra exhortar, no es regañar, no es maltratar, no es golpear. ¿Qué es exhortar? Es animar. Es animar a aquella persona que por algún momento se descuidó en la visión a que vuelva a coger, a tomar el cauce. Porque Dios, estamos en el tiempo de la gracia donde Dios es un Dios de oportunidades. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando en este tiempo para que podamos arreglar cuentas con el Señor, ponernos a cuenta con Él y caminar en su perfecta voluntad. Me gozaba el día de ayer que estaba en un bautizo allí cerca de Renedo, de la iglesia de Astillero. Estábamos en un bautizo y bueno, buscaba por ahí un palito para yo apoyarme porque había que bajar al río. Bueno, yo no bajé al agua, bajaban los pastores de allá de Astillero. Pero bueno, había que bajar una cuestita, no era una cuestota, era una cuestita. Pero habían piedras, cosas que me podían hacer tropezar. Entonces cogí un palo que encontré ahí, pero era un cayado de verdad. Lástima que no lo traje como para ilustrar mejor cuál era el cayado, ¿no? Pero encontré un palo que me sostuvo allí, tenía el palo y ya me bautizaron en Astillero la Moisasa. Me decía, bueno, ahora coja el palo y abra las aguas. Los colombianos son muy particulares, hacen muchos chistes. Hacen reír a uno. Bueno, yo también tengo sangre colombiana. No la puedo negar. Impresionante, ¿no? Y yo entonces les decía, guarda que estoy con el cayado, porque el cayado te va a infundir aliento, así que manejate bien porque te doy. No, la palabra no es para maltratar, la palabra es para encauzarnos, dirigirnos a poder cumplir con el propósito de Dios. Y como iglesia
queremos ver su vida bendecida, queremos ver su familia bendecida y usted dando el fruto y pudiendo también ser parte de la gran comisión. Ya sabe que si usted no va, usted envía. ¿Cómo envía? Orando o dando su siembra a favor de la obra misionera. Y vamos a poder, de esa manera, poder sembrar esas 30 iglesias que esperamos tener. Nos faltan 21, ¿no? Aproximadamente. En España. O a donde Dios nos dé la oportunidad. Tu siembra es importante. Nunca tengas en poco lo que tú pones. Así sea lo mínimo. Ese es un grano de arena que hace posible que muchos conozcan a Dios. Invierte en el reino, que hará posible que las personas lleguen a los pies de Cristo. Y si hay falta de palabra en nuestras vidas, vamos a la palabra. Si no podemos entender la visión misionera, vamos a la palabra. Todos los libros nos hablan del plan redentor de Dios. Cuando hay una buena visión, usted va a correr, no se va a estancar. Porque los efectos de una buena visión hacen que usted marche, que usted arranque, que usted acelere, que usted apure, que usted vea este tiempo y esta nueva temporada en el cual estamos nosotros, que avancemos con la mirada puesta en Jesús. Los principios de la palabra son para aplicarlos, no son negociables. Los principios de la palabra son para que lo podamos poner por obra. O sea que la visión produce fe. Y yo quiero llevarte a ver un profeta que estaba en un momento de queja viendo que venía el juicio de Dios y él decía, ay, no podía en ese momento, estamos hablando de más de 2600 años atrás, donde Habacuc fue testigo de la maldad de ese tiempo y él profetizó inclusive la invasión y la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Y veía que aún el justo sufría porque la nación idólatra como Babilonia estaba invadiendo a sus pueblos y le pregunta a Dios, le hace la pregunta, quizás usted se haya preguntado en algún momento. Así se sentía el profeta. En el capítulo 1, versículo 2, la profecía, comienza con el versículo 1, que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo vio? ¿Qué hizo él? Vio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estaba viviendo un tiempo difícil Habacuc y estaba clamándole al Señor. Estaba preguntando, él tenía interrogantes. Había una protesta. Había un Dios que estaba actuando en justicia. Y la respuesta de Dios viene con una visión. El Señor responde a Habacuc. En el capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió. ¿Cuántos saben que Dios responde? Amén. Y el Señor Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas. Yo creo que por eso se ha hecho ese guiado por el Señor. Nuevamente a recordar con ese cartel cuál es la visión de la iglesia. Escribe la visión. Declaran en tabla, en afiche, para que corra el que leyera en ella. Y luego dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel
cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué bueno. Muchos necesitan ser justificados. Hay respuesta de Dios para estas vidas. Hay respuesta de Dios. Dios está llamando a su iglesia a ser parte activa. Me gusta cómo Habacuc, luego reflexionando, él hace una oración al Señor. En el capítulo 3. Versículo 12 dice: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Dios es defensor de sus ungidos. Pilas. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo cimiento hasta la roca. Y bueno, habla de todo lo que sucedió. Termina diciendo: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, dice el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Promesas de Dios para su pueblo. Solo que espera que su pueblo pueda sacar todo lo que está nubilando su visión y puedan comprender más plenamente cuál es el plan de Dios. Dios te llama como iglesia a ser parte activa en la gran comisión. ¿Pasamos, adoradores? Dios te llama a enfocarte en su propósito. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los adoradores, los que estamos allí sentados, que también somos adoradores, que Dios está buscando que le adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios se agrada de tales adoradores, que saben su lugar de privilegio en el adorar a Dios. Somos parte del plan maravilloso de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, nueva traducción viviente, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. ¿Cuántos se valoran y se aman? ¿Cuántos saben que Dios lo hizo y la hizo linda? Para que brille, para que alumbre. Por eso no puede dejar que nadie apague la luz. La luz de Cristo que está en usted. Amén. Porque en usted está la luz de Cristo. Yo bromeo con esto, digo, los argentinos damos cátedra. Somos lindos, somos lo mejor. Pero no en ese sentido, ¿sí? En el sentido de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted se dice fea o feo, usted le está diciendo feo a Dios. ¿Se da cuenta? Porque usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Prohibido hacer bullying, ¿eh? Somos imagen y semejanza de Dios. Llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, dice, de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. El desafío que Dios te está dando en este tiempo, ya Dios lo preparó de antemano. Así que no te asuste el desafío. Toma lo que Dios te está llamando en este tiempo. Dios preparó para nosotros en tiempos atrás.
Aun cuando ni siquiera podíamos entender, porque apenas estábamos caminando y dando los primeros pasitos en el Señor, los efectos que tiene la visión de Dios en cada vida. La visión produce fe. La visión produce cambio de actitudes que no son correctas. Después de la visión, Él puede declarar: aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc. Cuando hay visión, aún en medio de la dificultad, hay fuerzas nuevas, fuerzas renovadas. Cuando hay visión, ni un duro presente que estemos viviendo, ni un mal pasado nos va a robar la fuerza para alcanzar un futuro mejor en Cristo el Señor. Amén. Dios te está llamando. Dios está llamando a sus valientes. Dios está llamando a sus campeonas y sus campeones a ser parte de la gran comisión. A no volver atrás. A poner la mano en el arado. Y a cumplir el propósito por el cual fuimos alcanzados. El llamado misionero no es solamente para pastores o misioneros como América. El llamado misionero también es para la iglesia, es para todos. Si yo hoy puedo estar aquí, después de 8 años de haber llegado a este continente, después de haber estado en Colombia casi 14 años, agradecida a Dios por su bondad y su misericordia, de haber escogido una mujer abuela ya, para llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no tenían abuelos, que necesitaban un abrazo en Colombia. Y aquí Dios me trajo en un nuevo tiempo, en una nueva temporada. Así que si usted en algún momento duda por qué estoy aquí, agárresela con Dios, ¿sí? Estaré aquí hasta que Dios me lo permita. Hasta que Dios me diga: América, una nueva temporada. Cumple mi propósito. Dios está llamando a sus valientes, que aún en tiempo de tibiezas, tremendo, el sacerdote Elino corregía a sus hijos y los hijos hacían desastre en el templo y se les dejaba. Esos eran otros tiempos, ¿no? Gracias a Dios que acá hay jóvenes de valores, jóvenes lindos, de principios. Yo me gozo de verdad de ver sus caritas, ¿no? Con alegría servir al Señor. Necesitamos encender la llama del Espíritu. Necesitamos ser parte activa. Y si hay algo que corregir, no le tenga miedo a la corrección. La corrección viene porque Dios nos ama. Porque somos hijos, no somos antenados. Porque Dios al que ama corrige. Somos sus hijos. Lavados y comprados a precio de sangre. No somos llamados para ser espectadores, somos llamados para ser protagonistas de la cosecha como nunca antes la hemos visto. Se levantará. Espéralo. No desmayes, América. Acepta el desafío, enfócate. Si es necesario, reenfócate otra vez. Cumple tu ministerio. Es la visión de extensión del reino. No te distraigas. Hay muchos elementos distractores en estos tiempos. No te distraigas. ¿Quieres ser parte? Puedes escuchar nuevamente la voz de Dios llamándote a ser parte, como llamó a Samuel siendo un niño aún. Allí hay niños en las clases, gracias a Dios por los maestros que invierten sus talentos, sus dones. Van a atender un congreso, yo digo con todas las letras, congreso, nada de congresito. Yo sé que eso es cariñoso, pero congreso de niños. Cada maestro está haciendo un esfuerzo. Viene una misionera a ministrar también, que trabaja muchos años, de El Salvador creo que es, ¿verdad?
que viene a trabajar, Glenia, que viene también a animar a los líderes, a los padres, a poder comenzar a ver a su hijo, a su hija, como esos instrumentos usados poderosamente. Su inversión, su tiempo, su consejo, su oración es tan importante para estas nuevas generaciones que Dios enviará a las naciones. Están aquí, están atrás en las aulas y a lo mejor en alguna viejita como yo todavía está aquí. Así que no cerramos por edades esto. El llamado es para todos. Amén.